Hernia diafragmática congénita, ¿qué podemos hacer? Bien, sabemos que las hernias hay forma y forma, la evaluación pronóstica es muy importante, si es derecha o es izquierda, si el hígado está arriba o no, si hay aneuploidías, si hay malformaciones asociadas, todo eso, ¿no es cierto?, visten el cuadro. Hay cuadros muy severos y otros no tan severos, y eso se puede traducir de alguna manera en distintos signos ecográficos. Hay pulmón grande, hay pulmón pequeño, se ve estómago ascendido, se ve hígado ascendido, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos una amplia gama de hernias diafragmáticas. Hernia diafragmática ya no es una enfermedad única, sino que es una condición de severidad variable. Cosas básicas, ¿no es cierto? Sabemos todos que la hernia se produce en general en unos dos lados, también hay bilaterales. Y lo que se mide para decir el valor pronóstico de esa hernia, es decir, si ese niño va a vivir después de nacer, es el pulmón del otro lado de la hernia. Si ese pulmón es de buen tamaño, según algunos criterios que vamos a comentar, uno puede decir, perfecto, este es un niño que probablemente va a vivir. En cambio, si el pulmón es pequeño, probablemente no va a vivir y puede ser que requiera todas las cosas que el doctor Becker les va a ofrecer. Bien, lo clásico es medirlo en su eje mayor y perpendicular, el pulmón contralateral a la hernia, ¿no es cierto? Aquí lo que vemos es una imagen de 4 cámaras, un estómago ascendido a nivel del tórax, y este es el pulmón contralateral a la hernia. Y aquí está medido con la técnica de los diámetros máximos, que es la técnica clásica que desarrolló el doctor Metcus en San Francisco junto al doctor Michael Harrison y Scott Atzik cuando trabajaba allá. Pero hoy en día también hay un nuevo método que es el método del trazado, que significa dibujar un contorno de este pulmón. Y esta técnica del trazado tiene la gracia, demostrada por el grupo de Jacques Jany y Jan de Prest en Bélgica, que tiene menor variación entre los observadores. Es decir, el trazado que obtenga usted con la persona que obtenga la persona que está al lado suyo va a ser más parecido con trazado que con el producto de los diámetros máximos, y por lo tanto es más utilizable, más confiable como valor. No quiere decir que tenga mejor resultado clínico, simplemente es una medida biométrica fetal de mayor confianza. Posteriormente, el doctor Peralta demostró que el LHR normal aumenta durante el embarazo, y por lo tanto el LHR no es lo mismo decirlo en la semana 24 que decirlo en la semana 32. Un LHR grande en la semana 32, según el criterio antiguo, puede ser de muy mal pronóstico. En cambio, uno en la 24 sí puede ser de buen pronóstico. ¿Y cómo se hace entonces? Calculamos el LHR para ese feto, supongamos que nos sale un LHR de 2, pero lo llevamos a la curva de normalidad y nos sale entonces que este feto tiene un LHR que corresponde solo a un 57% del normal. Es decir, este feto tiene un pulmón de tamaño 57% del normal, según este criterio ecográfico. Y la sobrevida para una hernia izquierda con un 57% es bastante bueno. Esto es el volumen pulmonar expresado en porcentaje de LHR, y aquí está la sobrevida para hernia izquierda. Las derechas en general tienen mucho peor pronóstico. Bien, avanzando un poquito más. Nosotros tenemos un caso clínico que queremos dar a conocer acá, ya lo informamos a la sociedad, pero yo creo que esta es una excelente oportunidad de presentar, gracias al comité organizador, ¿no es cierto?, encabezado por el distinguidísimo doctor Ricardo Gómez. Tenemos un caso, una paciente beneficiaria del Hospital Padre Hurtado, que tenía esta señora, ¿no es cierto?, 22 años, conviviente, sin hijos previos, dueña de casa, que tenía el diagnóstico de una hernia diafragmática congénita, nosotros la conocíamos de la semana 23, y que tenía un pronóstico de muerte neonatal de aproximadamente 90% por los criterios de severidad que les comentamos. Esta es la foto de la señora, ¿no es cierto? Tiene el estómago intratorácico, el hígado intratorácico, una gran desviación del corazón, ustedes lo pueden ver pegado a la parrilla costal, una imagen sagital, todos los órganos abdominales herniados, y cuando calculamos el LHR nos da que tiene un pequeño volumen pulmonar y que solo corresponde al 25% del volumen LHR normal, o sea, el índice
observado esperado es muy pequeño, ¿no es cierto?, 25%, y tiene un pronóstico de vida de menos del 10%. Aquí cae la Fabiola, ¿no es cierto?, hernia izquierda, hígado arriba y 25% de tamaño pulmonar. Se procedió entonces a tomar los consentimientos informados, a presentarlo al Comité de Ética Local y se ofreció este tratamiento a la paciente. Contamos con la colaboración del doctor Jan Deprest acá. ¿Para qué? Para asegurar el mejor tratamiento a la paciente y que no sea un juego de los doctores, sino que una real terapia para la paciente. Y el balón fue retirado después en la semana 34 junto al doctor Peralta de Brasil. Y aquí está la cirugía, si es que nos pueden apagar un poco las luces. Estamos entrando a la boca, esto ocurrió el 1 de diciembre recién pasado. A la izquierda está la lengua y hacia la derecha está el paladar duro. Y estamos ya casi al fondo de la faringe. Y ustedes van a ver la epiglotis, que está ahí. Y pasando la epiglotis, perdón, ahí está la epiglotis, creo. Uy, qué lástima, el video parece que se detiene aquí. Prendan la luz, por favor. Prendan la luz, por favor, del auditorio. Y, ya lo siento, pero entramos a las cuerdas vocales que están justo detrás y se logra poner el balón y se retira en la semana 34, pero lamentablemente se produce un parto en la semana 35, que es como la mediana de los partos de las series belgas, y se obtiene un recién nacido de 2 kilos 200 gramos y desarrolla una hipertensión pulmonar severa. Se recibe la cirugía de reparación torácica, pero igualmente se produce la muerte neonatal al 7º día. Así que no pudimos lograr cambiar el pronóstico de esta paciente. Sabemos en todo caso que el balón intratraqueal logra una sobrevida en promedio de 50%, no un 100%, y por tanto ese es nuestro único consuelo para nuestro primer caso. Obviamente nos hubiera gustado haber tenido el vuelito del éxito en el primer caso, pero eso no lo podemos manejar. Lo que sí podemos decir que ofrecimos a la paciente todo lo que desde el punto de vista de seguridad parecía accesible acá. Entonces, después de este caso, ¿por qué nosotros debiéramos hacer feto-oclusión traqueal en Chile? Y yo creo que una razón importante es que ya tenemos varios profesionales, ustedes han visto, todos destacados, con experiencia en fetoscopía y que tenemos, ¿no es cierto?, conocimiento para hacer procedimientos que permiten después continuar con el embarazo. Es decir, hay experiencia en cirugía mínimamente invasiva. Hay ECMO, que es disponible para ayudar después a la sobrevida de los recién nacidos. Es decir, no es que estemos ofreciendo un tratamiento que después va a quedar incompleto porque no existen otras técnicas. Hay en Chile varios centros que tienen ECMO y que pueden hacer que los niños se mantengan en circulación extracorpórea hasta que se supere la hipertensión pulmonar o haya una mejor ventilación. Y por último, una cosa muy importante, tenemos capacidad de predicción, es decir, sabemos, no con seguridad absoluta, esa la tendrán otros, pero con relativa seguridad que podemos predecir cuáles son aquellos fetos que van a morir y por lo tanto aquellos que son beneficiarios de los tratamientos más invasivos, ¿no es cierto?, y que potencialmente pueden ayudar. No tendría mucho sentido si el balón se lo pusiéramos a todas las hernias diafragmáticas. Ahí solamente vamos a estar haciendo procedimientos invasivos que van a generar complicaciones. Bien, no sé si lo dejamos hasta aquí, Jorge. Ahora les voy a plantear mi posición, que es bastante real. Lo que yo les voy a decir no es por llevar la contra, es porque sinceramente lo pienso en base a una serie de situaciones que ocurren en Chile. Tienes que cambiar, ¿no es cierto? Perdón, pequeño detalle. Pequeño detalle, me falta el cable para el otro lado. Ahí está. Ya.
Bueno, yo tengo que responder esta pregunta si estamos preparados para la cirugía fetal ahora, en la actualidad, con la hernia diafragmática congénita en Chile. Y a mí me parece que hay una buena cantidad de argumentos para decir que no. Yo tuve la oportunidad de estar presente, y cuando digo estar presente fue eso, estar presente, mirando. Esta imagen que ustedes ven acá, muy similar a la que mostró el doctor Yamamoto, y esta fue la tercera oclusión traqueal que se hizo en el mundo en el programa europeo. Las dos primeras las hizo Nicolaides y la segunda la hizo Eduardo Gratacós en Barcelona, después de más de 10 años de un programa de experimentación animal en conjunto con Bélgica, y que posteriormente iniciaron el programa en humanos. Y la verdad es que cuando uno mira esto es impresionante. Cuando uno está en un pabellón y mira esta imagen, uno dice, esto supera todo lo imaginable. O sea, estar trabajando en la tráquea de un niño de 24 o 25 semanas, supera lo que uno pudiera pensar. Estamos hablando del año 2002, hace 10 años atrás. Hoy día se ha hablado en miles de congresos, y uno miraba esto y decía, bueno, realmente increíble. Y posteriormente, ya con varios casos tratados, se presenta este artículo que lo comentó también el doctor Gratacós, que es la serie europea, 210 casos operados en 3 centros a lo largo de 8 años. Es una técnica probada. Ahí dice 50% sobrevida global. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que en el reporte previo, los niños que tenían criterios de cirugía fetal y no eran tratados con cirugía fetal tenían una sobrevida de 10%, que estos son los que se están operando. O sea, ¿mejoramos la sobrevida? Claramente sí. Estamos hablando de que el 90% se iban a morir y ahora el 50% se van para la casa. Y bien. Entonces, una técnica probada. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿de qué está hablando este doctor? ¿Por qué está en contra de esta maravilla? ¿No? Es algo espectacular, mejora la sobrevida, etcétera, etcétera. Y la verdad es que yo estoy de acuerdo con la oclusión traqueal para casos seleccionados de hernia diafragmática, que son los que se han publicado. Pero estamos hablando de la realidad en Chile. Esto está muy bonito para Europa, para proyectos que demoraron mucho tiempo en armarse, etcétera, etcétera. Pero en nuestro país, para esta patología, las cosas son un poco distintas. Como vimos, la realidad nacional, esto es un cálculo más o menos teórico en base a lo que hay publicado. Deberíamos tener unas 18 pacientes al año en Chile que serían susceptibles de ser tratadas in útero porque cumplirían los criterios para eso. Entonces, lo primero que uno se tiene que preguntar desde el punto de vista de salud pública es si se justifica el esfuerzo de montar un programa para tratar 18 niños al año. Yo creo que si uno va al Ministerio de Salud y plantea esto, yo no sé lo que le responderán, pero se me ocurre que no. Yo creo que a uno le van a decir que no hay ni por casualidad recursos asignados para esto porque hay una serie de problemas bastante más importantes. Si uno lo mira desde el punto de vista de un centro universitario, de desarrollo profesional, de un proyecto de investigación, es súper interesante y habrá que conseguir los fondos por otro lado. Y si uno lo mira desde el punto de vista que yo tengo un hijo con hernia diafragmática, ojalá que alguien lo desarrolle para que a mi hijo le vaya bien. Pero por supuesto que la mirada país es a nivel de salud pública. Entonces, la respuesta, la verdad es que depende. Es bastante cuestionable decir si uno podría desarrollar un programa para tan pocos pacientes que podrían ser tratados in útero. Ahora, sumado a eso, hay un grupo que desde hace más de 10 años trabaja este tema muy bien desde el punto de vista neonatal, que es el grupo neonatólogos de la Universidad Católica, específicamente de la unidad neonatal de la calle Marcoleta, el Hospital Clínico. Y este grupo hizo las cosas muy bien. ¿Qué significa hacer las cosas muy bien? 5 neonatólogos a lo largo de 10 años fueron a hacer estadías de al menos 2 o 3 años en centros de Estados Unidos con amplia experiencia en hernia diafragmática y ECMO, y poco a poco fueron volviendo a Chile y armaron a una unidad específica para tratamiento postnatal de patología respiratoria. Y además mandaron a un grupo de enfermeras de neonatales por periodos de 6 meses, varias de ellas, a los mismos centros, con lo cual armaron un equipo con una experiencia excepcional. La verdad es que yo creo que en Latinoamérica no existe un grupo humano de neonatólogos con esa experiencia en patología respiratoria, no solo en diafragmática, de cardiopatías congénitas, de síndrome interrespiratorio, neumonias connatales, aspirativo meconial. Y la verdad es que ellos han ido publicando sus resultados y son realmente sorprendentes. O sea, uno tiene en este momento en Chile
un grupo que es cierto que no ofrece nada prenatal. O sea, la misión nuestra es diagnosticar qué pacientes van a llegar a este grupo después de nacidos sus niños. Y la misión de ellos es entregar estos resultados. Ellos hicieron ese artículo donde dividieron el pre y el post-ECMO, que el ECMO, bueno, tiene sus pros y sus contras, pero claramente ha mejorado la sobrevida. Y ellos muestran 26 casos de niños con hernia diafragmática tratados en la era post-ECMO, cuando ya había vuelto todo este grupo. Y en esta serie había 21 casos, o sea, 81% con diagnóstico prenatal, de los cuales casi la mitad tenía hígado herniado y con un LHR bajo 1, es decir, un número importante de niños que, de acuerdo a los criterios actuales, tenía que ir a terapia fetal. Hígado herniado, LHR bajo 1 o, según la versión norteamericana, bajo 1.4, o sea, casos graves. Y ellos lograron un seguimiento a 24 meses donde tuvieron un 77% de sobrevida, lo que es notable. Ustedes podrían mirar la serie y me podrían empezar a discutir, bueno, pero es que aquí no sale quién eran los que tenían el diagnóstico postnatal, etcétera, etcétera. Y eso, el detalle existe, y los que fallecieron, hay 3 de los niños fallecidos que no tenían criterios de severidad, que uno de ellos falleció por una complicación importante hemorrágica en ECMO, que es una de las complicaciones, y los otros fallecieron durante el primer año de vida por complicaciones derivadas de lo que es una hernia diafragmática. La hernia diafragmática no se acaba una vez operada, son niños que hacen complicaciones durante los primeros 2 años de vida. Y los otros 3 fallecidos eran niños que tenían criterios de severidad prenatales. Entonces, cuando uno tiene un lugar donde se está ofreciendo esa sobrevida neonatal, realmente uno dice, ¿tendrá sentido armar un centro de terapia fetal para esa patología específica? Y lo que es más importante es que ellos no solo se han preocupado de la parte médica, se han preocupado de la parte administrativa. La hernia diafragmática congénita está dentro del GES-40, que es el de dificultad respiratoria al recién nacido, lo que significa que los niños de sistema público y sistema privado, bueno, el sistema privado obviamente la Universidad Católica es una institución privada, pero los niños del sistema público tienen acceso a esta misma tecnología y a este mismo grupo humano a través del GES. Entonces tampoco tenemos un problema de acceso, que uno dice, ¿cómo lo mando? ¿No me lo van a financiar? Está cubierto. Por lo tanto, tenemos un grupo que trabaja bien, que tiene buenos resultados y que más encima tienen acceso todas las madres de Chile. ¿Qué sería lo óptimo? Ojalá las pacientes con fetos de mal pronóstico tuvieran sus partos en este hospital y los recién nacidos fueran atendidos ahí mismo. El peor favor que le puede hacer uno a un recién nacido con hernia es trasladarlo. Existe una publicación del Hospital Tisné, no recuerdo cuándo, pero puede ser el 2004 o 2003, que ellos mencionan 12 casos de hernia diafragmática congénita que nacieron en el Tisné y que fueron trasladados al Calvo Maquena. 6 fallecieron antes de ser trasladados y 3 fallecieron en el traslado. O sea, mover a los niños es un problema. Eso todavía no está resuelto porque significa cubrir un parto, etcétera, pero en el futuro ojalá los niños mal pronóstico nacieran en el mismo lugar que van a ser resueltos. Por lo tanto, esa es la realidad que tenemos nosotros acá. Ahora, pasamos al siguiente punto. Ustedes oyeron lo que dijo el doctor Yamamoto. Hicieron un procedimiento que está validado por la literatura, que mejora el pronóstico, pero eso le significó traer 2 personas de fuera de Chile, que yo no sé si habrán viajado en primera o no, pero eso no es barato. O sea, traer a Jan de Prest por el día o de un día para otro y traer a Fabio Peralta por el día o de un día para otro, la verdad es que es bastante discutible. Y si cada vez que se haga un procedimiento va a haber que invitar a uno de estos profesores a que venga a Chile, digamos que es complejo. Entonces uno piensa, ¿existe en Chile gente entrenada para hacer este procedimiento? Pareciera que no, porque si no, ¿para qué los invitaron? O sea, si hay gente que está entrenada, bueno, lo hacemos nosotros. Y cuando uno piensa que en Europa se operaron 210 pacientes en 3 centros en 8 años, significa que en cada lugar hacen 9 pacientes por año. Al principio probablemente eran menos, ahora serán 10, 12, pero ese es el N que se opera en cada uno de estos 3 centros, que son Lovaina, Barcelona y Londres. Entonces, ¿cuánto tiempo tendría que estar un especialista para formarse con los que fueron pioneros? Ustedes recuerdan lo que dijo Eduardo Gratacós, que el tiempo de los pioneros se acabó. O sea, ellos fueron los pioneros, ellos crearon la técnica, ellos hicieron la mano, y la responsabilidad del resto es ir a formarse con ellos y no hacer la mano. Si ya hubo alguien que la hizo, uno tiene que ir donde el que creó esto y aprender de ellos. Entonces es complejo, esto no es ir un mes o 15 días y listo. Esto toma tiempo y eso es caro, significa conseguir financiamiento,
etcétera, etcétera. Si alguien lo hace en Chile, maravilloso, que se vaya 2, 3 años, cualquiera de los 3 centros, a un programa de hernia fragmática, que primero mire, que después ayude, que después haga, y que vuelva con unos 20 o 30 casos donde participó activamente. Extraordinario. ¿Cuál es la realidad aquí? Estos somos los que hemos hablado hoy. Todos estuvimos por un tiempo más que razonable en lugares donde se han desarrollado estas técnicas y no me cabe ninguna duda que todos tenemos una formación adecuada para lo que son procedimientos como síndrome de transfusión fetofetal, como secuencia TRAP. Pero si uno mira la temporalidad, en el tiempo que el doctor Sepúlveda estuvo con Nicolaides y con Fisk, inicialmente, porque él también estuvo en los años 90 con Fisk, ni existía la oclusión traqueal. El año 2003, él volvió donde Nicolás Fisk por un año donde tampoco había oclusión traqueal. El doctor Parra estuvo con el doctor Nicolaides por un tiempo prolongado, tampoco había oclusión traqueal. A mí me tocó mirar cómo alguien hizo 9 oclusiones traqueales, que no es lo mismo que formarse en un procedimiento. Y cuando el doctor Yamamoto estuvo con el doctor Bill, tampoco existía. Entonces todos aprendimos algo que no es esta técnica y nos vinimos a Chile y hemos hecho lo de la transfusión fetofetal. Cuando yo volví, hubo, no diría una presión, pero sí preguntas en la Católica. Bueno, ¿y cuándo vamos a hacer oclusión traqueal? Porque tú estuviste ahí, que ahí se está haciendo, empezaron el programa. Y yo la verdad es que me hice una pregunta. Y esa fue la pregunta. Súper obvia. Y la respuesta evidente era que ni por si acaso. O sea, yo jamás haría eso. Yo no iría donde un doctor que me diga, no, mire, yo estuve por ahí y vi cómo otro lo hacía. No. Entonces, ¿por qué si yo no estoy dispuesto a que hagan algo en mí, lo tengo que hacer con las pacientes? Si yo no tengo el entrenamiento adecuado, o lo adquiero con la persona que corresponde, o bueno, no están dadas las condiciones en este momento para realizar este procedimiento. Por lo tanto, en mi opinión, en este momento, con la gente que tenemos trabajando el tema, Chile no está preparado para realizar la oclusión traqueal. Falta mayor capacitación. Además, existe un centro con excelentes resultados neonatales y buen acceso a salud pública. Entonces, no es que el problema esté resuelto. Nosotros lo que tenemos que hacer por ahora es seguir haciendo un muy buen diagnóstico prenatal y ojalá hacer los trámites administrativos necesarios para derivar los niños de mal pronóstico a este lugar que trabaja muy bien el tema, que además se suma a la clínica alemana que partió con ECMO hace el año pasado, si mal no recuerdo, con ECMO neonatal. Por lo tanto, probablemente va a ser también un centro de derivación importante para estas pacientes. Y hay un punto que yo quiero tocar, y es respecto al diagnóstico prenatal. Aquí se ha hablado de factores de riesgo, como es el hígado herniado, como es el LHR, etcétera, etcétera. Yo no sé si ustedes saben, pero eso uno lo vivía más o menos de manera constante. Cuando en Santiago una paciente tiene un diagnóstico grave prenatal, si la paciente tiene los recursos suficientes, hace una especie de tour médico. Y eso ocurre, y uno lo ve. La paciente la vieron en la clínica Santa María y le dijeron que tiene una hernia fragmática. Y es muy malo. Entonces dice, no, pero ¿cómo tan malo? Y parte, y pasa por Las Condes, y después va al J. Aguirre, y llega con las ecografías de cada lado, y de repente a uno le toca hacer el último, llega con una ecografía de cada uno de todos los que hemos estado hablando acá, y sigue pidiendo opiniones. El problema está en que en cada ecografía, aunque a ustedes les parezca increíble, sale un LHR distinto, en una el hígado está herniado y en otra no, una trae una resonancia que dice que la hernia es izquierda y la ecografía dice que es derecha. Entonces, además, parece que tenemos algún problema de diagnóstico. O sea, hay un problema, aunque cueste reconocerlo, de cómo estamos haciendo las cosas. El año pasado, a mí me llegó por vía telefónica una especie de interconsulta para ver si yo le podía preguntar a Eduardo Gratacós, de 2 centros de Santiago por una paciente que ya había sido vista en 4 partes. En un lugar le midieron un LHR de 0,4, en otro lugar le midieron uno de 0,7, en otro lugar le midieron uno de 1. Entonces uno dice, ¿estaremos diagnosticando la hernia fragmática? Sí, bien. Pero ¿estaremos haciendo bien todo lo que significa de las medidas para determinar su gravedad, su pronóstico? Porque son pocos casos. Entonces, tal vez requiere más entrenamiento, tal vez nos falta realmente tener una buena formación en los parámetros específicos de estas pacientes. Y lo que sí, bueno, me parece claro es que por el momento, en las condiciones actuales, podremos seguir invitando gente del extranjero a un costo insólito, pero no están dadas las condiciones para que algún médico chileno en la actualidad pueda iniciar un programa de cirugía fetal. Muchas gracias. El doctor Yamamoto quiere decir algo. Por supuesto, no podría dejarte así
arrancar tan rápido. Yo creo que hay varios puntos que tú has mencionado, pero yo creo que son muy buenos para la discusión, para que todos nos insertemos en el tema. Con respecto al primer aspecto, Jorge, de los costos, porque tú dijiste, bueno, los costos son elevados y todo, y que quizás el Ministerio no va a financiar. El costo del ECMO es altísimo, Jorge, y si nosotros a eso le agregamos una fetoscopía para el grupo seleccionado, para disminuir las probabilidades de ECMO y mejorar la sobrevida, me parece que es absolutamente razonable desde el punto de vista de salud pública. Dos fetoscopías. Dos fetoscopías, absolutamente razonable. De hecho, un ECMO diario vale cerca de $1.000.000 al día la conexión. 12 días de ECMO, que es en promedio el tiempo de conexión, ¿no es cierto? Significa que por cada caso de ECMO se están gastando ya cerca de $12 millones, con una sobrevida de 70% en la clínica, ¿no es cierto?, en la Universidad Católica, pero sabemos que en otros centros internacionalmente la sobrevida en promedio en hernia diafragmática es 50%. Y una posibilidad es que ustedes tengan una población seleccionada de hernia diafragmática, que hayan sobrevivido y hayan alcanzado a ser transferidos, porque es posible que muchos hayan fallecido en el camino. Segundo punto. Con respecto a la formación, yo quiero aclararte una cosa que es importante que sepas, que el doctor Deprest vino a apoyar el tratamiento que íbamos a realizar. O sea, él no vino a operar. Estamos dentro de un programa de formación como institución, apoyados por el centro liderado internacionalmente más reconocido, para que nosotros podamos estar capacitados para entregar eso a la población. De la misma forma como lo hicimos para la transfusión fetofetal, ese es el camino que se ha tomado en la institución junto con la asociación con este doctor. Participamos junto al doctor Parra, aquí presente, en un taller. Estuvimos también en una estadía el año 2009 en Bélgica. O sea, no es que vayamos a traer al doctor Deprest cada vez, sino que estamos participando en un proceso de educación vigilada. ¿Para qué? Para que no sea lo que tú dices, efectivamente, un probar a hacer, sino que un tratamiento adecuado entrenándose. Y eso significa que quizás como país podemos participar después en el enrolamiento del estudio total como grupo. La idea es ideal que como país podamos concentrar y entregar pacientes para este estudio internacional que va a ser de gran valor. Y lo último, Jorge, ¿cuál fue el último punto que de la discordia? El diagnóstico, ese era el punto. Sí. Gracias, Mauro. El diagnóstico de la relación LHR efectivamente requiere experiencia. Yo estoy de absoluto acuerdo contigo. A mí me tocó conocer ese caso que tuviste, que tenía indicación según algún otro centro. Y efectivamente para las pacientes es muy confuso. ¿Por qué? Porque ¿a quién le va a creer? ¿Al doctor más simpático, al doctor más rubiecito, al doctor Tokio, al doctor alemán, al doctor... Y además, ¿quiénes somos nosotros para sentirnos que le estamos dando la verdad absoluta a la paciente? Porque lo que yo estoy midiendo puede ser una cosa, pero ¿qué pasa si el niño nace y... Ojalá que no haya un neonatólogo que me escuche aquí, pero lo intuban mal, por ejemplo. Intuban el esófago, empiezan a ventilar el esófago, se echa a perder, se desconchinfla y puede haber sido una hernia de buen pronóstico que terminó mal. O sea, una hernia diafragmática tiene pronóstico, nacimiento, cirugía, ECMO, o sea, un transporte en ambulancia o en helicóptero X. Entonces, nosotros viendo ese problema, hicimos un estudio de validación que lo presentamos en el Congreso Chileno de Obstetricia y Ginecología el año recién pasado y lo presentó el doctor Gómez, que está acá en primera fila. Y lo que hacemos es las mediciones de LHR, las mandamos a Bélgica y les pedimos que ellos nos den un LHR. Entonces, corroboramos la indicación para cada caso. Y eso se los pedimos a ellos porque yo no me sentía nadie para decirte, por ejemplo, a ti, Jorge, si tú hubieras hecho una medición, oye, Jorge, estás midiendo mal. Y quizás él me lo podría haber dicho a mí. Entonces, para evitar eso, dije, bueno, pidamos una opinión neutra. Y lo hicimos así. Y en los 7 casos que hemos presentado en ese congreso, hay 2 fetos, 2 niños que murieron, y en ellos teníamos un pronóstico antenatal de muerte. Y ocurrió eso que se había dicho. Y en los 5 casos que vivieron hubo un buen volumen y se pudo predecir en el 100% de los casos qué iba a pasar con ese niño después de nacer. Entonces, creemos que hemos construido para las pacientes una carretera
inicial, que es el diagnóstico correcto de que se va a vivir o no va a vivir. Y segundo, nos hemos asegurado de que el tratamiento que se va a entregar no sea un juego para la paciente, sino una asesoría correcta que permita que le entreguemos esto a las pacientes. Y lo bueno es que nos sentimos que para esta paciente que tenía un mal pronóstico y que hicimos un tratamiento, le dimos todo lo que podíamos dar con el fundamento adecuado y no hicimos un juego con la paciente, sino que todo lo que éticamente nos parecía adecuado. Y creemos que lo tenemos disponible para nuestras próximas pacientes del país y para que ustedes se acerquen a conversar con nosotros en caso necesario. ¿Es de alto costo? Sí, es de alto costo, pero ya hay cosas de alto costo en obstetricia. Las hipoplasias ventrículo izquierdo se van a 3 cirugías cardíacas, ¿no es cierto, Jorge? Eso sí, lo tenemos claro. Conocemos casos del medio nacional que han ido a ponerse el balón a España o a Bélgica. Entonces, yo creo que nosotros, con nuestras ideas, como sociedad, podemos dar ese paso responsablemente y queremos hacerlo de esa forma junto a ustedes en el futuro. Así que, humildemente, diferimos de la opinión final, pero estoy de acuerdo contigo, Jorge, que lo que tenemos que hacer es que no sea de una forma irresponsable y que no sea por un fin distinto que el beneficiar a las puras pacientes, o sea, que no sea para decir que se hizo, porque eso tiene un fin diferente, y ojalá que podamos disponer, ¿no es cierto?, en algún momento esta técnica bien asegurada para nuestro medio prontamente. En virtud del tiempo voy a responder más corto y la última charla es muy pequeña, una información práctica que les voy a dar después. Estoy de acuerdo que nadie puede decir que tiene las razones si midió bien el LHR o no. A lo que yo voy es que llama la atención que en grupos que se supone que son los que más saben en el país de diagnóstico prenatal haya una discordancia de tal magnitud que en un lado la paciente requiere tratamiento y en el otro no. Eso realmente confunde a la paciente y confunde al que le llega porque dice, bueno, ¿y qué hacemos con esta señora si tal persona que se supone que es un experto midió esto y el otro no? Y respecto de lo que es la formación en una técnica, la verdad es que yo discrepo notablemente con lo que estás planteando. Yo creo que en una técnica como la oclusión traqueal, que es intubar a un prematuro dentro del útero sin poder tomarlo, porque eso es lo que uno está haciendo. O sea, ya es difícil intubar a un prematuro cuando nace, y aquí estamos intubando a un niño dentro del útero. O sea, técnicamente hablando, no es algo fácil de hacer. Eso no se aprende yendo una semana a una capacitación. Eso requiere de un periodo de estadía prolongada en algún centro donde hay un número adecuado de casos, donde uno tenga la oportunidad, como todo en la vida, primero de mirar, después de ayudar y después de hacer. Y ninguno de nosotros tuvo esa oportunidad en el tiempo largo que estuvo en el extranjero. Y en eso me van a perdonar, pero yo discrepo radicalmente. Bueno, vamos a hacer la última charla muy corta. Gracias, Jorge. No, pero te cuento que el doctor Deprez no vino obligado, ¿ah? O sea, él comparte que es la forma adecuada de hacerlo, digamos. No, claro, yo estoy de acuerdo en que traer a alguien está muy bien. Exacto. Me parece extraordinario. O sea, él viene convencido del proyecto, digamos. Lo que aquí se requiere es que alguien vaya por el tiempo que corresponde, fuera, y vuelva bien formado en el tema. Eso. Bueno. Siempre que hay una paciente que requiere algún procedimiento invasivo, empieza el cuento de a dónde la vamos a mandar, sobre todo si está fuera de Santiago y qué vamos a hacer y cuánto cuesta y quién lo financia, etcétera. Yo les mencioné en la primera charla los centros hospitalarios en Chile que en la actualidad cuentan con la capacidad de al menos tratar síndrome de transfusión fetofetal y algunas otras patologías, y cuando salimos al café se me acercaron como 3 personas y me dijeron: oye, ¿ese es el hospital de Talca? Sí, es el hospital de Talca, el que sale en las noticias, exactamente el mismo. Que le aprovecho de contar un detalle, aquí probablemente hay mucha gente de fuera de Santiago. El hospital de Talca, dentro de nuestra maternidad, hasta el terremoto, porque bueno, se cayó y ahora está construyendo otro, pero hasta el terremoto era el único hospital público de Chile que tenía sala de atención integral del parto, desde varios años antes, y en la actualidad cuenta con 3 ginecólogos oncólogos con su especialidad formal hecha y con 3 especialistas en medicina materno-fetal con su especialidad formal hecha tanto en Chile como en el extranjero. Por lo tanto, hay un equipo humano, un recurso humano
que está preparado para esto. Les digo por las dudas cuando me preguntaban si era el mismo hospital, sí, es el mismo. Bueno, ¿qué tenemos nosotros? Esta es información entregada por cada una de las personas que ha operado las pacientes en estos 4 centros, con el N hasta la fecha de pacientes ya resueltas y con la sobrevida de al menos un feto y la sobrevida de 2 niños vivos. Y si ustedes se fijan, bueno, la Clínica Las Condes lleva la delantera por la cantidad de pacientes y el resto andan más o menos parecidos. El JI repartió un poco más tarde, pero Mauro Parra se ha preocupado de hacer un trabajo en conjunto junto con Víctor de Cerega y Gustavo Rencoret, que ellos van haciendo todos juntos la cirugía, primero opera uno, después opera el otro, lo que es muy importante para trabajo en equipo y que no ocurra que si el doctor Mauro Parra está de vacaciones o lo tiene que operar de algo, nadie puede operar las pacientes, porque desgraciadamente eso pasa a veces. Si uno mira los resultados, son más o menos similares y son también similares a lo que hay en la literatura internacional. Por lo tanto, la verdad es que estamos bien, desde el punto de vista de transfusión feto-fetal, que es lo que vamos a hablar, que es la cirugía fetal que más se hace en Chile en la actualidad. Y aquí entramos en este problema, que yo me llevé una gran sorpresa. Yo les pedí al doctor Sepúlveda, al doctor Yamamoto, al doctor Parra, y en mi caso yo me encargué de la Universidad Católica y de Talca, que averiguaran cuánto cuesta el procedimiento. Los médicos nunca nos metemos en la parte administrativa y la verdad es que no tenemos ni idea. Algunos le dicen, ¿cuánto cuesta esto? No, debe ser como $1.000.000 pesos más o menos, por ahí serán 500 lucas. Entonces yo les pregunté a todos y el doctor Yamamoto me mandó un mail donde decía 800.000 pesos, el doctor Sepúlveda me mandó un mail donde decía 1.200.000, el doctor Parra me dijo, no lo sé, así que te voy a mandar una cotización de la admisión de los JR. Yo dije más o menos como 900.000 pesos en la Católica y hacia el ojo dije debe costar unos 500.000 pesos en Talca. Paralelamente, a través del SOME de Talca, mandamos una interconsulta a todos estos centros con una paciente que existe pero que no tiene transfusión feto-fetal. Una señora con unos gemelos, con el RUT y todo, como diciendo, díganos cuánto cuesta porque la tenemos que enviar. O sea, una simulación súper seria. Y, oh, sorpresa, no cuadra mucho el cuento. O sea, lo que responden las clínicas no tiene nada que ver con lo que dice el doctor. Y esto no es que seamos mentirosos, es que uno no tiene idea cuánto cuesta. Uno dice más o menos esto. Estas cotizaciones fueron llegando durante las últimas 2 semanas y la única que no fue enviada por admisión ni nada es la de Mauro Parra, que él me mandó un escrito de la parte administrativa al JR donde ese es el costo. Y en Talca yo fui a la parte del SOME a decir cuánto cuesta una laparoscopía ginecológica diagnóstica, que es el código bajo el cual lo hacíamos en la Universidad Católica, porque la fetoscopía no está codificada, y me dijeron que el costo para el hospital es el que ustedes ven ahí. ¿Qué significa eso? Que si una paciente llega de un hospital público a Talca, evidentemente eso hay que pagarlo. Cuando uno traslada a una paciente de un hospital público a otro no es gratis, eso tiene un costo para el hospital que lo manda. Y aquí viene la parte más importante, que esto está sacado de pacientes que fueron operadas en algunas de estas instituciones y que fue lo que realmente tuvo que pagar la institución que le envió, boleta en mano. Y esos son los valores. Aquí debo destacar que en todos los lugares donde se hace este procedimiento no se cobran honorarios médicos. Es decir, esto el costo hospitalario, de pabellón, etcétera. En el caso del JR no tenía acceso al costo real porque no tenemos pacientes enviados allá, y en el caso del hospital de Talca el equipo fue recién entregado el lunes, por lo tanto no tengo información. Pero esto es lo que está ocurriendo, estos son los números de verdad. Y les repito, a la primera fila no es que seamos mentirosos, es que uno no sabe lo que cuestan las prestaciones médicas y uno dice una cifra así más o menos y después tampoco se preocupa de ir a admisión para saber cuánto costó en realidad. Esto fue un ejercicio que yo tuve que hacer y que cuesta mucho, porque no, mires que no ha llegado la cuenta, que la boleta, que no sabemos, que no sé qué, y cuesta bastante. Pero estos son los números reales, lo que ha costado, considerando a veces un día cama, 2 días cama, o a veces ningún día cama, es lo que le ha costado a pacientes que han sido derivadas a esos centros. Ahora, ¿cómo derivar las pacientes? Yo conversé con cada uno de las personas que han hablado hoy y ahí tienen los mails de cada uno. Todos estamos absolutamente abiertos a que nos escriban por un caso clínico, para hacer la parte administrativa. Ustedes saben que cuando las pacientes son derivadas al área privada, si vienen de un hospital público, el director del hospital tiene que firmar una carta de respaldo
cosa que con eso quede confirmado que ese hospital va a pagar la prestación, y si viene desde un hospital público a otro hospital público, en algunos lugares se exige y en otros no, pero en principio también debería ser financiado por el hospital que envía a la paciente. Por lo tanto, desde el punto de vista administrativo, tienen toda la libertad para escribirnos a cualquiera de nosotros. Eso ya va en la confianza en base a los datos presentados, lo que a ustedes les parezca mejor, en cercanía geográfica, en 1000 cosas que pueden influir. Pero eso es lo que tenemos en Chile para ofrecer hoy en día para la cirugía fetal más frecuente, que es la de síndrome de transfusión feto-fetal. Eso es lo que más se está haciendo en Chile, y esa sería la vía de contactarnos y la parte administrativa con los costos asociados. Eso era lo que les quería contar, así que muchas gracias, y con esto damos por terminado el módulo. darkest country road and the strong scent of evergreen from the passenger seat as you are driving me home. Then looking upwards, I strain my eyes and try tell the difference between shooting stars and satellites from the passenger seat as you are driving.